Ahora que hago un recuento, pi, 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 este, ahora que hago un recuento, ahora que me has preguntado lo de la camisa, he hecho un recuento y estaba por qué, pin, pin, entonces he Ah, pensado, de hecho pensar en eso, sí. sí, sí, ¿por qué me puse blanco? Cuando tú quieras, Leo. Ya estamos con el audio, todo. Sí. El encuadre correcto, todo. Probablemente ese es el episodio más triste y duro que voy a grabar. Y me voy a Mm, poner a llorar por un momento, perdón. Pero vamos a hablar sobre el duelo ante la muerte de un ser querido. ujú. Y mi padre falleció el 13 de diciembre, 11 días antes de Navidad. No fue una sorpresa, tuvo una enfermedad algo larga y complicada y ahí estuvimos para él. Y se me ocurrió hablarlo contigo porque yo sé, porque es casi público, que tienes una historia con tu hija. Tu hija Ujú, también ujú. falleció y pasaste por eso. Entonces, es tanto lo que siento y tan extraño, raro y complicado y a veces como inexplicable en palabras, como que me desborda tanto, que quisiera por este medio probablemente conversar sobre esto para que alguna gente diga, oye, yo también siento esto y en un momento Ujú, me sentí ujú, como perdido en el mundo, ujú. ¿no? Así es. Y no he preparado ninguna pauta, ni siquiera mental, sobre el tema, así que conversemos y ¿quieres empezar tú con tu historia? Eh, Mira, comenzar un poquito antes, este es un tema, como tú bien dices, que es muy difícil, muy duro. A veces las personas prefieren, de repente no sé, pues si alguno verá la entrevista y querrá cerrarla rápido porque a algunas personas les cuesta mucho, ¿no? Pero es un tema muy, muy importante. Eh, y esto viene trabajando desde hace mucho tiempo porque el proceso del duelo es un proceso necesario. No se puede, es una experiencia que no se trata de decir, ya no pasó nada, ya para adelante, todo, Estoy cansado de eso, estoy no, cansado de la vida continúa, es como, así, tienes que estar alegre, es como, así estoy es, totalmente triste. así es, y la gente no puede sintonizar, ¿no? Y esto es necesario, hay casos, la gente que no hace bien los duelos, tú sabes que hay experiencias, y yo he conocido un caso directamente de un muchacho que enviudó muy joven, 24 años, y que recién hizo un duelo, una depresión, 12 años después cuando tuvo su tercer hijo. Porque no había, pasaba eso, ¿no? Que cuando tuvo la experiencia que falleció su mujer, los amigos lo primero decían, ya vamos, tú puedes, arriba, vamos a las discotecas, ¿no? Como si eso fuese a ayudarlo en algo y no lo que las personas que están viviendo una situación así, cuando estamos viviendo una situación así, necesitamos sentirnos acompañados. A veces simplemente que alguien esté al lado, Exacto. ni siquiera conversar, ¿no? Pero la gente quiere, siente que tiene que hacer cosas para que las personas se rían y no es así, no es así. Y es un muy buen punto de partida. Creo que hice mala introducción y salté directamente a tu No, Estoy. no, no, y ahí te puedo comentar lo de mi historia, ¿no? Quizá algo que quiero resaltar que me parece bien importante, ¿no? Que son cosas que a uno cuando vive estas experiencias las comienza a pensar y a valorar, que no están en los libros, ¿no? Pero Hay eh, supuestamente unas fases. sí, Hablaremos de eso en un claro que ratito. sí, pero la experiencia de la muerte de los padres, la experiencia de la muerte de los hijos, la experiencia de la muerte de la pareja, tienen sus particularidades también, ¿no es cierto? Y la experiencia Yo de una también no muerte. tengo padres ahora, ¿no? Mis dos padres han fallecido, bueno, eran mayores, por supuesto, por mi edad, obviamente, ya eran personas, mi padre tendría más de 100 años en este momento, o sea que, pero la sensación, por ejemplo, que me parece muy importante es que los padres cuando mueren, lo que hay ahí que rescatar es el agradecimiento, Por supuesto. ¿no? En Absoluto. cambio, cuando mueren los hijos, lo que ocurre es se pierde el futuro para el padre, porque los hijos son la continuidad de uno de alguna manera, ¿no?
Pero son particularidades y las dos son difíciles, por supuesto. Y es distinta una muerte por una enfermedad larga, donde en teoría hay esta frase, uno se prepara a una muerte por accidente inesperada. O sea, cada caso es... Así es, pero todas tienen estas fases que tú señalabas, ¿no? Y la primera es esta sensación de no, esto no está ocurriendo, ¿no? Como que esto es, no es realidad, o sea, no puede ser que esto sea así, ¿no? Después viene la sensación de tristeza, de pena, y después la resignación, y después la recuperación, ¿no? Quiero regresar a un punto anterior que dijiste, que por qué es necesario procesar nuestras emociones. Cuando pones el ejemplo, que no es extraño y que es bastante popular, de, oye, la vida continúa, salgamos, distráete, dedícate a lo tuyo, etc. Sí. Cuando uno entierra o niega o pone en stand-by todo el proceso, que si eres humano es más o menos inevitable, lo que hace es, se deshace de eso en realidad, o lo pospones y sale de otras maneras. O sea, ¿qué pasa con el que no efectivamente, no quiero decir se atreve porque no es tampoco así, pero con el que no quiere lidiar con su proceso de duelo? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, hay la experiencia que es las emociones se trasladan en expresiones físicas, ¿no? Aquello que no se procesa se expresa en el cuerpo. El cuerpo habla. Exacto, es un hablador permanente, ¿no es cierto? Y muchas veces las personas no tienen las palabras o el lenguaje para entender el cuerpo. Entonces uno comienza a sufrir una serie de cosas. Gente que tiene trastornos somáticos comienza a ir a los médicos, a todas las especialidades, ¿no? Y en realidad lo que hay de fondo es un tema de duelo no elaborado. Porque así como nosotros venimos al mundo y tenemos que hacer el esfuerzo de vincularnos a la persona, ¿no? La primera persona que nos vinculamos es nuestra madre. Y también el padre, el hogar, el ambiente, ¿no? Entonces nos vinculamos con ellos y después cuando se van, entonces ese afecto, esa energía, ¿dónde se va? Necesitamos esa energía. Entonces el cuerpo comienza a buscar cómo, ¿no? La mente y el cuerpo, no solamente el cuerpo, pero cuando no encuentra dónde asir, dónde agarrarse para poder vivir la experiencia, procesarla y entenderla, entonces comienza a tener distintas manifestaciones, problemas o taquicardias, o problemas digestivos, o problemas dermatológicos, problemas de depresión, ¿no? Que no desaparece, en fin, se va extendiendo y va teniendo muchas formas, ¿no? Vas teniendo problemas para concentrarte, para recordar, en fin, comienza a ver. ¿Y quién enseña eso? ¿Quién enseña a uno el proceso del duelo? Porque es como, con lo que has dicho al inicio, hablo de lo que no se habla y no se quiere hablar, y muchísima gente, estoy totalmente seguro, que ni siquiera le dar play a este video por el título. Sí, pues, entonces, es una experiencia tan personal y única dependiendo de cada persona, que uno lo va encontrando, uno tiene que buscarte, o sea, ¿cuál debería ser la manera más sana posible de afrontarlo? ¿De dónde sacas la información o simplemente llega? Estoy lleno de preguntas ahorita. Sí, claro. Me has hecho acordar una frase, una idea de un terapeuta humanista que se llama Irving Yalom, que es un tipo bien interesante, que que dice algo así como: hay dos cosas que el hombre no puede mirar durante mucho tiempo: el sol y la muerte, ¿no? Y a veces no puede preguntarse sobre la muerte, pero la vida no tiene sentido sin la muerte, ¿no? No habría posibilidad. ¿Qué enseña? Mira, a lo largo de la humanidad, distintas culturas han manejado los duelos de diversa manera, ¿no? En la comunidad judía, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el proceso de duelo, ¿no? Ellos se encierran, durante 7 días están con el cadáver, con el ataúd, es decir, van elaborando esa tristeza que es necesario desconectar de la persona para poderla guardar simbólicamente en la mente, ¿no? Lo que yo creo es que nosotros lo que mejor podemos hacer es recordar a esas personas con cariño, con afecto, ¿no? Pero antes de seguir con eso, ese proceso, esos rituales ayudan a muchas personas
a sobreponerse, ¿no? Por eso es toda una cultura que tiene una manera de pensar y por supuesto cada cultura tiene la suya, ¿no? Pero uno cuando incorpora y tiene a las personas en su mente, entonces uno ya las puede recordar, ¿no? Porque muchas veces hay personas que te dicen, no quiero pensar en eso, ¿no? No quiero recordar. Entonces pasa muchas veces con las personas, no quieren recordar al ser querido que se ha ido. Pero, por ejemplo, para no desligar también la parte personal, ¿no? En nuestro caso, nosotros recordamos a mi hija y nos reímos de algunas cosas, todavía detalles, era muy ocurrente, entonces hablamos de ella ya elaborando el proceso todos, ¿no? Sus hermanos, yo, ¿no? Vamos elaborando las cosas con ella a través de poderlas hablar, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿qué ayuda? A mí me ayudó mucho cuando fue lo de mi hija, yo trabajé a las 3 semanas, volví a trabajar. Y como tú dijiste al principio, se había hablado público, era un hecho público, o sea, era muy difícil que no se supiera. ¿Puedes contar brevemente? Porque de repente Sí, algunos no, los mi más hija chicos, mayor murió en la discoteca Utopía, que es un ¿no? caso conocidísimo. Es un caso que en su época fue muy conocido, además durante mucho tiempo ha estado en los medios por una cuestión legal, en fin, pero el tema es otro ahora. Y incluso en el caso te puedo contar que mi hijo mayor es bombero y un compañero de él, no de la misma bomba, pero un compañero de él, le contó todo el proceso. Yo sé cómo murió mi hija, dónde murió, porque él fue el que la rescató y le contó qué había pasado en el camino, ¿no? ¿Quisiste saber eso? Eh, no sé si lo quise saber, me lo contó, es buena pregunta, pero me lo contó y después lo he conocido, además, cuando se estrenó la película, me lo presentaron, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante. Para los que son más chicos y no conocen, en el Jockey Plaza en el 2002 Dos, existió una discoteca, ya no existen más discotecas en el Jockey Plaza, se llama Utopía, y alguien encendió un fuego fuego, artificial en una así, discoteca y se incendió y murieron. eh, 30 chicos. Y el caso legal ha sido larguísimo porque etcétera, etcétera, etcétera. Y tú perdiste a tu hija ahí. Sé que el proceso de cada uno es distinto, pero dices que te pusiste a trabajar después de 3 semanas. Sí. ¿Te obligaste a trabajar después de 3 semanas? Sí, porque yo sentí, pensé, si me quedo como estaba en el ánimo, ya nunca más me iba a poder reponer. Entonces me exigí y trabajé, por ejemplo, lo que tú dices, a mí me sirvió mucho. Las personas, curiosamente, traían sus duelos. Hubo gente que se fue, que dejó, que no podía soportarlo. No dejó de ir a la terapia. Gente que me dijo, no puedo manejarme con esto, es muy triste. A las sesiones terapéuticas. Dejó de ir a las sesiones, ¿no? Cuando se enteraron que había muerto mi hija. Cuando se enteraron que tu hija murió, hubieron pacientes tuyos que se fueron, dejaron de ir. ¿Y qué te decían? Que no podían soportarlo. Pero hubieron varios o muchos que continuaron. Y fue muy importante porque trabajaron ellos sus duelos. Comenzaron a hablar de sus duelos y comenzaron a permitirme también a mí trabajar el mío, ¿no? Tengo un recuerdo de un señor mayor que ya murió también, que me decía, hoy día se te ve con otra cara, se te ve mejor, por ejemplo, me decía, ¿no? Y podíamos hablar libremente del asunto, o sea, porque como terapeuta tampoco se trata de que nos mostremos, pues, no pasa nada, somos, pues, superhombres, no, nos vemos afectados, y es un trabajo humano, en realidad los duelos son parte de la vida del ser humano, y hay que hablarlo. Yo creo, si tú me dices qué hay que hacer, hablar. Yo hago esta imagen ya con mis pacientes para... Paréntesis, pero bien poca gente quiere hablar. Te dejo. No, o sea, bien poca gente quiere... O sea, te interrumpí, disculpa. No, sí. O sea,
Lo que he encontrado en mi caso muy particular es que perteneces como que a otro club, ya, a un club, en serio, como que ha vivido una experiencia sumamente fuerte y trágica y demoledora y casi solo encuentras consuelo en la gente que también lo ha vivido y conecta emocionalmente contigo de eso, ¿me entiendes? O sea, encuentro mucho. Primero que todo, yo ni siquiera lo puse en Facebook, nada, porque era como, la gente hace eso ahora y yo diría, ¿me entiendes? O sea, uno anuncia regularmente, te voy a extrañar, papito, y es como yo no podía hacerlo porque los primeros días y las primeras semanas eran como irreal. O sea, quería ir a su casa, o sea, pensaba en verlo y Sí, ah, no está, y de claro, pronto claro. me sentía mejor, me distraía buscando discos o libros y de pronto el recuerdo inundaba mi cabeza y era como que, wow, o sea, todo se venía abajo de nuevo. Y a lo que iba ahorita, para regresar a tus pacientes, que te interrumpí, disculpa, era que es raro, no, o sea, donde Leo, que es mi amigo y mi camarógrafo hace añísimos, amigo y camarógrafo, o sea, se lo acabo de decir hace unos minutos, porque ¿cuál es el proceso? Hola, Leopoldo, oye, falleció mi papá, oye, imagina, y tampoco la otra persona de repente no te va a preguntar. Entonces, son todos estos formatos y convenios sociales que no logro entender. Debería decírselo a todos, a la gente le va a importar. ¿Cómo transmite uno esa noticia? Si no la comentas, estás como que ocultando información, ¿entiendes? Y todo eso Entonces, cuando he comenzado, la gente se comenzó a enterar, sí he hallado inmediatamente, para bien y para mi tranquilidad, que la gente que pertenece a este club su acercamiento y consuelo y palabras son bellísimas porque saben lo que estás viviendo. Versus las otras personas que no pertenecen a este club, muy bien por ellos y ojalá que no pertenezcan por mucho tiempo, que no solo a veces no te dicen nada sabiendo, sino que es como, oye, en verdad no sé qué decirte. Y te lo dicen. Y es como totalmente, no sé qué decirte. Y me provoca decir, mejor no me digas nada. Entonces eso a veces hasta me molesta, pero fue una especie de catarsis personal. No, me parece buenísimo porque además lo que pasa con mucha gente y te va a ocurrir, lo vas a sentir, incluso colegas, ¿ah? De psiquiatras, terapeutas, analistas, me saludaban y se seguían de largo un ratito y se van. O sea, la gente no sabe cómo manejar la pena. Y yo creo que la pena la tenemos que O sea, ya es un atravesar. tema que trasciende la muerte, no sabe cómo manejar la pena en sí. Así No es. significa que un familiar tuyo fallecido no sabe cómo expresar eso, sino en general una persona que está triste, deprimida, hundida, la gente no sabe cómo lidiar con eso. Esto que hablábamos al principio es parte de una cultura, eso, ponte, sigue adelante, eso es parte de toda una cultura que niega la vida interna de las personas, ¿no? Como que no pueden, no es que no quieran, no es que sean malas personas, sino no pueden conectar con ese mundo interior, ¿no? Y que se encuentran con alguien que está triste y lo primero que hacen es quieren separarse, alejarse, porque no es que te quieran dejar, sino que no saben cómo acompañar. Pero bueno. O sea, yo no recuerdo haber dado el pésame nunca a nadie. Porque, o sea, me estoy poniendo en los zapatos de la gente también. O sea, yo mismo he sido así y de repente la única manera de conocer cómo lidiar con eso es cuando sucede esto. Así es, así es. Lo que haces con tu paciente, perdón. No, no, por eso lo que te decía hace un rato, no es un tema que no es fácil hablar, tú mismo sabes, así es que lo estoy viendo. Pero los pacientes, el poder hablar de esto, por ejemplo, creo que esto te va a ayudar también, de alguna manera, que lo veas como un tema a conversar y que los que vean esta entrevista también sepan que hay que hacer cosas para afrontar el duelo, la tristeza, es parte de la vida, ¿no? No es tapar el sol con un dedo, es afrontar las cosas, ¿no? Como que cuando dices que hay que hacer cosas, por ejemplo, tú dijiste que a las 3 semanas me puse a trabajar. Conversar, hablar de esto, espacios donde la gente sienta que puede hablar de estas experiencias sin que suene a que le va a hacer daño a los demás, que los demás se van a poner.
algunos se ponen tristes y piensan, no, esto no está bien porque me pongo triste. Bueno, si te pones triste, pues es parte de la vida. Conectas con la tristeza de la persona que está viviendo el duelo, ¿no? Que creo, por ejemplo, fue la experiencia que viví con algunos pacientes y también es bien interesante porque después muchos colegas me derivaban personas de duelo, que estaban viviendo duelos. Entonces, porque pensaban o sentían que, no sé, pues supongo que me veían que no me había derrumbado, ¿no? Y que yo más o menos podía hacer algo, creo. Quisiera pensar eso por lo menos, ¿no? Eh, Ha pasado un mes y 2, 3 semanas recién, entonces Muy pronto. a veces no decías como que era justo derrumbarse. Por supuesto que además la cuestión de una pena, me decías que es una enfermedad que ha tomado Cáncer. tiempo. Entonces, eso es triste, soportar eso es triste y a veces cuando la persona, bueno, ya llega al final, es todo el proceso, todo el esfuerzo que ha habido acompañándolo en ese camino de dolor, de pena para toda la familia, ¿no? Para todo lo que está alrededor, todas las personas que lo quieren. Y a veces ese tiempo que estás viviendo ahora es el tiempo en que estás guardando, por decirlo a tu papá, en tu mente, ¿no? Esas imágenes que estás recordando, esas imágenes que estás teniendo de él, las vas a ir guardando, por decirlo, una metáfora, ¿no? Como pequeña habitación donde estés en diálogo con él permanente y de repente muchas cosas te va a acompañar, vas a ver, te va a hacer sentir la fuerza de las cosas, pero todavía es un proceso que eso va tomando su tiempo, ¿no? Por- Y vas a ir, perdón, vas a ir descubriendo mejores cosas todavía de las que les podías haber reconocido antes, ¿no? ¿Está mal que llore ahorita? No, por mí no, espero por los que vean la entrevista tampoco. Decía porque llega un punto en que me parece justo derrumbarse porque es como, ¿cómo continúas en este mundo, en esta vida? O sea, cuando tan notoriamente no está una persona, ¿me entiendes? Es como, estuve como un mes y algo. O sea, recién en las últimas 3 semanas he como comenzado a hacer cosas con un poco de esfuerzo, pero el primer mes era como todo perdió importancia. O sea, nada le ganaba a un evento tan grande como que tu papá o como una persona que quieres tanto no esté. Y esto se veía, o sea, esto era como, o sea, durante un mes no he querido hacer nada de esto. Y es como, no sé si está bien, es normal. Por supuesto, por supuesto. Mira, Y a veces me siento culpable de hacerlo, eh, todavía. es eso la otra cosa, ¿no? Que cuando uno sobrevive, a veces piensa, ¿por qué yo sigo viviendo y no esta persona que yo quería, ¿no? Pero si pudiese ser esa la situación y tú pudieses hablar con tu padre, ¿qué crees que él esperaría? Que te vaya bien, que sigas adelante, ¿no? Más bien, el que no sigas adelante no le haría un bien a él, porque con esto, por ejemplo, lo que creo que estamos haciendo es dándole un espacio también a él, ¿no? Para que está en la memoria tuya y de otras personas también y en la experiencia, ¿no? El 10 de octubre pasado fue mi santo, cumplí 38 años y obvio, ante la proximidad de lo que se venía, porque era más o menos evidente, no quise celebrarlo. Era como, fue un día bien triste para mí. Hablé un montón con mi papá y mi papá me saludó por cumpleaños, por WhatsApp, etc. Pero en general no quise celebrarlo. Y luego, en la tarde, me dijo, ¿y cómo lo estás pasando? Por WhatsApp, ¿no? Que vive el santo, me puso, que es una frase que él siempre utilizaba como para celebrar. Y fue como, o sea, me he sentido mal y culpable todo el día cuando lo que él quiere o quisiera es que, o sea, a pesar de la situación, quiere lo mejor, quiere que estemos bien. Entonces, ¿me hace sentido lo que dices? Mira, lo más cercano a esto es lo que estoy viviendo ahora. Yo tengo un hijo viviendo
en Estados Unidos. Ujú. Y después ha sido un chico que es, no le ha sido tan fácil conseguir cosas y ahora está yéndole muy bien y ha logrado conseguir un trabajo. Él es casado con una peruana norteamericana y ha conseguido un trabajo, le está yendo muy bien, reconocimiento. Y lo que sí te puedo garantizar es que uno siente una alegría inmensa por el bien que le está haciendo. No, no es mi logro, es el logro de él, pero eso lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces imagínate, tu papá también, o sea, por más que él estuviese en ese momento enfermo, lo que más podía desear es que tú le estés pasando bien, ¿no? Como si nos estuviese viendo en algún momento desde algún lugar, lo mejor que quisiera que estés bien, que estés siguiendo tu programa, ¿no? Todo lo que has logrado con este espacio. O sea que entiendo Estamos haciendo un episodio muy triste, perdón a todos, en verdad, pero no se puede no hablar de esto. Así es. Así es. ¿Cuáles son las fases? Hay unas supuestas fases que no se cumplen a veces en el orden que están propuestas. Así es, Entonces, así es. ¿cuáles son las fases? Hay una fase de rabia, ¿no? Hay una primera fase de sorpresa. No está pasando esto, por más que hayas estado acompañándolo en la... Por más que objetivamente sabemos que ha sucedido, exactamente. que una persona que quieres tanto se vaya a este mundo a un lugar donde no puedes ir, es como... Mira, todos abríamos la esperanza hasta el último momento, ¿no? Que algo cambie, que 2 minutos antes se invente un fármaco que resuelva todo. Todos queremos quisiéramos, ¿no? Que ocurra eso. Pero una vez que se da la situación, lo otro es la negación. La negación la primera fase que has dicho. La negación. Negación. Esto no está sucediendo. No está ocurriendo esto, no puede ser verdad. A mí me pasaba, voy a ir a ver a mi... Exacto. Paso, está muerto. Quiero ir a llevarle... Así es. Y ahí después, ¿qué viene? Después hay una fase un poco de rabia, de protesta, de cólera, ¿no? ¿Qué quiere decir? No aceptar la situación, ¿no? Incluso a veces lo que puede ocurrir es que el que sobrevive sienta rabia con la persona que ha muerto. Ah, sí. Aún en situaciones de enfermedad, y sienta rabia, y eso es natural y es normal, y lo digo así para quienes quieran escuchar, porque no se sientan culpables por eso, ¿no? No lo he sentido yo. Todavía es un proceso, no necesariamente lo tienes que vivir y tiene que ser así muy, muy intenso, sino que es por qué te enfermaste, por qué te fuiste, si es un accidente, por qué no te cuidaste, en fin, todas las preguntas y las cosas, si yo hubiese hecho esto, no hubiese pasado, entonces comienza todo un pensamiento, un círculo de rabia, de resentimiento. Una vez que se va elaborando, viene el proceso de resignación, ¿no? Y después ya el de aceptación, ¿no? Y ya en la aceptación es cuando uno incorpora la realidad, incorpora la vida, teniendo en cuenta esa situación y sigues adelante, ¿no? Se puede seguir adelante. Sí, de hecho, yo... y no dejo de pensar en mi hija cada día. ¿Sí? Claro, por supuesto. Además, de mis hijos, era la única que había estudiado psicología. Entonces... gran influencia de ti. Claro, sí, era algo por el estilo, creo. Entonces, no dejo de pensar si ella estuviera acá, estuviéramos haciendo algo juntos, en fin, ese tipo de cosas. O los nietos, en fin, porque se iba a casar, estaba, ¿no? Pero bueno, no se da esa situación y mira, a mí me ayuda mucho eso, ¿no? Si ella estuviese acá estaría contenta de poder conversar y hacer las cosas, ver las cosas que hago, ¿no? Y eso me ayuda a mí a seguir adelante, ¿no? Yo sé que los tiempos son particulares por cada persona, pero ¿cuánto tiempo sientes tú que pasó? No quiero decir la palabra superar o hasta que te sentiste algo mejor. Mira, yo no sé si lo he superado, honestamente. No quería utilizar esa palabra. No, pero no, está bien, eso es lo que mucha gente, porque mucha gente dice, ya lo superé y pensar
Y lo digo a propósito porque mucha gente puede pensar que superar es olvidarse. No, superar en este caso es recordar. Recordar bien, ¿no? Recordar con cariño, recordar con amor, con humor también te diría yo que ayuda muchísimo a superar estas cosas, ¿no? Y yo lo que hago es tratar de seguir adelante. Mira, yo, de las cosas que me pasan en la vida, a los 2 meses más o menos vi una película y la quise ver que se llama La habitación de mi hijo, que es de un analista, un psicoanalista como yo, que pierde a su hijo en un accidente buceando, ¿no? Y este hombre no pudo continuar con su práctica profesional, No, no pudo. para siempre. Llegó un momento en que decide dejar de trabajar en esto, ¿no? Entonces para mí ha sido un reto también sentir que tengo que seguir avanzando. Y, por ejemplo, no puedo negar estas cosas, ¿no? Hace poco, una persona que yo estoy atendiendo recién descubrió, no por mí, sino porque vio la película que la dieron en televisión, lo que había ocurrido. Y En tu caso. sí, Ajá. recién, entonces estamos hablando nuevamente de la situación, ¿no? Y a él está, creo, también ayudando a ver cómo hay cosas que uno puede manejar, porque no es que yo le diga, no tienes que seguir adelante, sino simplemente con el esfuerzo que uno hace, con el trabajo. Y como alguna vez una colega me dice, bueno, yo tengo una experiencia, tengo como mi yaya, mi marca, ¿no? O sea, eso no lo puedo evitar, pero eh, trato de sacar de esa experiencia, trato de eh, ponerme por encima o acompañarme a esa experiencia para ayudar a otros también Eso en es la vida, ¿no? muy importante lo que estás diciendo, que es lo que estoy tratando, salvando las enormes distancias académicas y profesionales tuyas, con esto, porque ojalá que los que no le han dado play hoy le den play cuando lo necesiten. Por eso Y, acepté tu invitación, porque creo que lo que estás haciendo es muy importante. y me dio un poco de miedo porque sé que para ti es un tema muy sensible y no sé, pero no se me ocurrió otra persona con la cual conversar de esto que contigo. Mira, si podemos aprovechar nuestras experiencias para ayudar a otras personas a elaborar las suyas, creo que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Y esa es ya la última. Depende de la creencia de cada uno, pero ¿dónde crees o sientes que está tu hija? Mi hija está en mi corazón. Eso. Si hay algún sitio, no me imagino. A veces pienso, yo soy católico, bautizado, no soy un practicante ferviente, pero sí creo que si algo he aprendido de esto es que le hago trato de hacerle el bien a los demás. Y creo que en ese sentido ella está conmigo, ¿no? Cuando fallece alguien tan cercano, se te elaboran miles de preguntas en tu cabeza, ¿no? Sí. ¿A dónde va? ¿Lo voy a volver a ver? ¿Qué hay después de esto? ¿Existe otra cosa? ¿No existe? Y lo más o menos terrible es que cada ciudadano del mundo tiene una versión muy particular de qué hay después de esto. Entonces, Mira, claro, en yo plena confusión dices, te voy a contar una cosa bien personal. Cuando murió mi hija esa noche, que fui a la casa, además le tuve que decir a mis hijos lo que había pasado. Esa noche soñé una cosa que me impactó. Hasta ahora, mira, la había olvidado y me has hecho recordarlo. Soñé que me llegaba un mensaje de texto en un celular que decía, estamos al otro lado del mundo. qué bonito. Y te tranquilizó. Gracias. Te he hecho llorar un poco, perdón. Eh, Pero gracias. está bien lo que hacemos. Espero. Gracias por ver. Te extraño muchísimo, papá. Chao. Mm.
¿Cortamos, Figo?